A través de @Zona Política TV recibimos un tuit de una televidente, Laura Gili, que opina: y Zona Política es como esas películas que nunca dejan de sorprenderte. Después de la pausa, Cavallo, candidato a diputado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pueden seguir participando por Twitter, por Facebook. Estamos en Zona Política, grupo abierto. Nos visita Domingo Cavallo. Cavallo, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué lo lleva a regresar a la política luego del enorme rechazo social que provocó su figura luego del 2001? Yo creí que me iba a preguntar qué es lo que me lleva a volver a la política después de que me han demonizado y me han atacado y me han transformado en el chivo expiatorio de cosas que no son responsabilidad mía, sino de quienes me sucedieron en el gobierno y en la responsabilidad. Obviamente, una de las razones por la que regreso a la política electoral y me someto al juicio de la gente es para desmentir precisamente todas esas cosas que se dijeron en contra de la realidad y de la verdad. Y sobre todo porque creo que puedo hacer un aporte muy importante a la solución de los problemas argentinos si mi voz, en lugar de ser reprimida como fue durante los 10 últimos años, se escucha en el Congreso y defiende, como va a defender, los intereses de los argentinos, de los cordobeses, y va a ayudar a resolver muchos de los problemas que se han creado en estos 10 últimos años. Digamos, yo le pregunto por eso, después le preguntaré por sus políticas, porque, no sé, los ciudadanos tuvieron una percepción muy loca de las cosas, o usted tiene una percepción muy rara de la realidad, porque usted dice que lo demonizaron, pero realmente hubo un estallido social y hubo una mirada muy crítica, digo, de usted, que fue el artífice económico de ese modelo que tuvimos en el 2001, las políticas del 90, y lo que vino después, no es un invento. Es que lo que vino después es por lo que se hizo después. Por ejemplo, le echan la culpa a la convertibilidad. Sí. No, la inflación que tenemos ahora y la que tuvimos en el 2002 y todos los problemas que se han creado tienen que ver con el abandono de la convertibilidad. Y abandonaron la convertibilidad para sacarse de arriba las deudas que habían acumulado los gobiernos provinciales que fundamentalmente promovieron los disturbios de fines del 2001. El de la provincia de Buenos Aires, que había abusado generando un déficit y un endeudamiento con el Banco Provincia. Pero yo creo que ustedes estaban discutiendo temas de la ley de medios, ¿no es cierto? Me parece muy interesante. Yo advierto que los medios tienen una gran influencia. Por ejemplo, en ese periodo del año 2002, 2003, como algunos grandes medios que estaban muy endeudados en dólares, le convenía la especificación y la devaluación y el corralón y todas esas barbaridades que hizo Duhalde. Entonces, claro, se sumaron a la política de Duhalde de buscar un chivo expiatorio y pretender que todos esos desmanejos eran responsabilidad mía. Digo, pero, a ver, hay datos de la realidad. Se puso en riesgo a más del 80% de la población, el 54% de la población estaba abajo de la línea de la pobreza, había más de un 20% de ocupación. Digamos, pero y todo eso van pegadas, ¿no? Tienen sus consecuencias. Pero todo eso que usted está dando son datos del 2002. Los máximos de desocupación se dieron después de la especificación y devaluación y como consecuencia del abandono de la convertibilidad. Pero en el 95 había un 18% ya de desocupación, ¿no? Sí, pero bajó al 12 con las medidas inteligentes que tomó Armando Caro Figueroa como ministro de Trabajo. Pero déjeme que le diga algo que tiene que ver con la realidad actual y que es muy importante. Y volviendo al tema de la ley de medios, así como a mí me atacaron las corporaciones que estaban endeudadas y a las que le convenía atacar mi expiatorio en sociedad con Duhalde, yo veo, por ejemplo, en los últimos 10 años, los medios del Estado, la televisión pública, no ha sido del Estado, ha sido del gobierno. Y eso es muy diferente a lo que pasa en todos los países democráticos del mundo. Se habla de las reformas de la ley de medios y de los sistemas de comunicación. ¿Usted está en contra de la ley de medios? Mire, yo estoy en contra de que los medios del Estado no sean del Estado y de los argentinos, sino del gobierno de turno. Pero este es un medio público, por ejemplo. Bueno, y usted está aquí, ha venido Carolina Escoto, ha venido Baldassi, ha venido El Garrintón. Me alegro mucho. Aguado, esperamos que venga Schiaretti. Pero yo me estoy refiriendo a los medios que se llaman televisión pública, los de Buenos Aires, por ejemplo, el Canal 7,
Eso no es televisión pública, eso no es televisión del Estado. Ahí no está representado el Estado argentino en todas sus manifestaciones. Es lisa y llanamente un instrumento del gobierno para denigrar a todo el que no está de acuerdo con el gobierno. Y si no, mire usted esos programas que no sé si ustedes los reproducen acá en Canal 10, pero 6, 7, 8 y todo eso. ¿A usted le parece que eso es televisión pública? ¿Que eso es televisión de un Estado que trata de mantener la objetividad en la información que le provee a la gente? No, esa es utilización del Estado para hacer propaganda en favor de un gobierno que tiene un periodo de tiempo, pero que no tiene derecho a monopolizar la comunicación pública. ¿Se da cuenta? Sí. Y con respecto al tema, yo espero que este canal sea diferente. Yo no lo veo mucho porque he estado poco en Córdoba. En Estados Unidos. Claro, pero le digo una cosa, siendo un canal universitario, a mí me parece que tienen que hacer esto que están haciendo, invitar a todas las opiniones y no sesgar, no plantear las preguntas y las cuestiones con un sesgo que demuestre que, por ejemplo, ustedes estén aprovechando a la rectora de la universidad como candidata o ex rectora. Yo sé que no lo están haciendo, me imagino que no lo están haciendo, pero porque es muy importante, sobre todo desde la universidad y desde un canal de la universidad, predicar con el ejemplo de que se quiere el debate libre de las ideas, no se quiere reprimir a ninguna idea por cualquiera sea la posición que tenga el periodista o que tenga el medio de que se trata. Aquí está usted, claro, usted claro. Además va a tener el mismo espacio que tuvo Carolina Escoto aquí claro, en el programa. Le pido a Mili que nos cuente qué dicen nuestros invitados en Twitter. A ver. Muchos tweets que están llegando y de nuestros invitados muchas preguntas. Betina Marengo pregunta, ¿por qué cree Cavallo que hoy lo desconoce su ex mentor político de la Sota, que lo llevó en la lista de diputados a fines de los 80? Por la misma razón por la cual me han atacado en los últimos 10 años y no me han dejado hablar. En realidad, a mucha gente, incluso a gente a la que yo apoyé y que compartió muchas ideas y proyectos conmigo, a partir del 2002 le convino que todos me echaran la culpa a mí y que yo no tuviera oportunidad de explicar la verdad. Y eso pasó, sin duda, con Schiaretti y con De la Sota. No pasó. Usted lo catapulta a la política de la Sota, usted lo va a buscar de la Sota, usted lo conoce bien, a Schiaretti, a de la Sota. ¿Qué piensa hoy de enfrentarlos en las elecciones si es que finalmente usted pasa las PASO y enfrenta a de la Sota, a Schiaretti? Bueno, Schiaretti va a entrar seguro y también probablemente entre Blanquita Rossi. En todo caso, si me votan a mí, gente que inicialmente tenía planeado votar al justicialismo, está poniendo mi nombre en lugar del de Caserio, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Pero usted está de acuerdo, por ejemplo, con las políticas de la Sota? Con algunas no estoy de acuerdo. Por ejemplo, de la Sota ganó aquí Córdoba, yo no lo voté porque mi candidato era Johnson en aquel momento, de Acción por la República. A mí no me gustó en aquella época cómo de la Sota había cambiado su relación con Menem para ser gobernador. Cuando yo estaba enfrentado con Menem precisamente por mi lucha contra las mafias, resulta que él, para ser gobernador, se hizo menemista. Pero, además de eso, él aplicó políticas que a mí me gustaban, bajar los impuestos, por ejemplo. Es fundamental. ¿Qué ha hecho ahora? Ahora ha aumentado los impuestos de una manera absurda. Y un impuesto que es muy gravoso para el campo, por ejemplo, el impuesto al gasoil. Agregó a los ya gravosos impuestos que la nación pone sobre el campo. En su momento subió el IVA, que es uno de los impuestos más regresivos que tenemos. No, al contrario. Los impuestos sí, pero los impuestos regresivos no son el IVA. Los impuestos regresivos, por ejemplo, los ingresos brutos, que en mi época se redujeron en todas las provincias. Impuestos regresivos son los aportes jubilatorios que se cargan sobre la nómina salarial. Sí, pero el IVA no es un impuesto regresivo. Usted es economía, estudió economía. Pero, por supuesto, el IVA es... lo pagan todos igual, lo paga el gran empresario como lo paga el trabajador. Pero eso se llama un impuesto neutral. Es un impuesto neutral. El impuesto progresivo es el impuesto a las ganancias, que con este gobierno es absolutamente regresivo. Le voy a explicar por qué. Porque como este gobierno esconde la inflación y no se da cuenta que la inflación es una... No se da cuenta, no quiere darse cuenta que la inflación es un terrible problema, no han puesto los ajustes automáticos por inflación del mínimo no imponible,
de las escalas del impuesto está claro, a las hemos ganancias. debatido acá y estamos de Sí, acuerdo. no, pero espera un minuto. Es muy importante. Usted habla de progresividad, regresividad. Si usted quiere tener los conceptos correctos, sí. Si usted quiere progresividad en un sistema impositivo, fíjese en qué pasa con el impuesto que en todos los países del mundo sirve para aumentar la progresividad, que es el impuesto a las ganancias, y que tal como está legislado ahora, por culpa de decisiones que ha tomado este gobierno, y también Duhalde, por supuesto, es absolutamente regresivo. Afecta a los trabajadores, afecta a los empresarios que... Pero además le digo lo siguiente, la cantidad de impuestos que yo eliminé como ministro, empezando por las retenciones agropecuarias, todo el auge que ha tenido también en esta década el campo se debe a esas políticas que aplicamos en los 90, que este gobierno ha revertido, pero tuvo la suerte de que los precios internacionales están altísimos. Así todo, hoy el agro anda muy mal. Anda mal el agro. Por supuesto, como por culpa de las políticas del gobierno, por las retenciones, por los altos impuestos al gasoil, por los altos costos de transportes que tienen que ver no solo con el alto precio del gasoil, sino también con la política salarial que consiguió Moyano cuando estaba con el kirchnerismo. Ya le sigo preguntando, estamos charlando en Zona Política con Domingo Cavallo, candidato de Es Posible, precandidato a las elecciones de este año. Vamos a compartir una cápsula sobre Menem, en donde habla el propio Domingo Cavallo. Escuchen. La gente sabe que si hubo alguien que enfrentó al menemismo, los defectos graves que tenía el menemismo, fui yo, ¿no? Yo con mi campaña en contra de las mafias y en contra de la corrupción, que me valió salir del Ministerio de Economía en el año 96, nadie me puede identificar como menemista en ese sentido. Sí del Menem bueno, del Menem que derrotó la inflación, del Menem que modernizó la economía, que... ¿Ese fue lo mejor del menemismo? No. Hubo un Menem muy efectivo al que yo acompañé como ministro primero de Relaciones Exteriores y luego de Economía. Que me recuerden como menemista de esa época no me aflige. Bueno, cortamos esta pastilla para que nos explique un poco, Cavallo. Aquí me gustaría que me cuente, entiendo que hay una disociación muy grande por su parte, porque usted separa el Menem bueno del Menem malo. Yo entiendo que a usted se lo recuerda como el símbolo de las políticas neoliberales de los 90. ¿Usted por qué entiende que hay un Menem bueno y un Menem malo? Bueno, yo inspiré la nueva organización económica de los 90, la que permitió que tuviéramos 10 años de estabilidad, que dejáramos atrás no solo la hiperinflación, sino la inflación. Además, en esa época estábamos muy bien relacionados con el mundo, aumentamos las exportaciones mucho más que en la década anterior y mucho más que en esta década. Se instalaron las fábricas de automóviles que hoy trabajan a pleno. Ninguna nueva fábrica se instaló en la década actual o en la década última. De esas reformas yo me hago responsable. Pero cuando yo me fui del Ministerio de Economía, que me fui precisamente denunciando corrupción y mafias enquistadas en el poder, y que además ahí me acompañaron valientes dirigentes políticos que apoyaron mis 11 horas de discusión sobre este tema en el Congreso de la Nación. Lamentablemente, por ejemplo, no me apoyó Schiaretti como yo hubiera esperado que me apoyara cuando la mafia hizo meter preso a un cordobés que había sido muy valiente en desmontar las cosas, la corrupción que había en Ezeiza. Pero ese Menem, el Menem, después que yo me fui del Ministerio de Economía, es un Menem que cometió muchísimos errores, junto con Duhalde, porque por competir ellos por la candidatura presidencial del peronismo en el año 99, Menem con la reelección y Duhalde con su ambición de ser el candidato, empezaron a gastar como locos desde la provincia de Buenos Aires, y Menem ayudó al resto de las provincias que no tenían bancos que también se endeudaran. Quiero preguntarle justo sobre eso porque, a ver,
hay una cuestión. Usted dice que hay una persecución en contra de usted, pero... y usted bueno, la inició la mafia, Bueno, pero a ver, la inició en el 95 a ver, la mafia. Está bien, pero por ejemplo, usted participó de esas políticas de los 90, de privatizaciones, en donde Pero hubo... por supuesto, y estoy orgulloso de eso. Bien. No, ajuste, los Hubo ajustes el se hicieron... 13%, hubo un ajuste Sí, del 13%. pero el ajuste del Los jubilados. 13% en el 2001, Sí. después que teníamos una crisis tremenda y el país estaba en deflación, es decir, que los precios a los que la gente compraba las cosas bajaban, no subían, fue mucho menor al tremendo ajuste que vino por abandonar la convertibilidad. Usted dice que hay que, el otro día en Canal 26 dijo, hay que volver a los 90, en el 2000, estamos peor que en el 2001. Otra vez quiero preguntarle sobre eso porque me parece una percepción de la realidad muy rara, ¿no? En donde se perdieron tantos puestos de trabajo, en donde se privatizó, por ejemplo, YPF, ¿no? A precio vil, a 7.000 millones de precio nominal, por el cual... ¿Cuánto se privatizó YPF? Según Salvador Trever, que fue profesor suyo en la Universidad Nacional de Córdoba, 7.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se privatizó? Durante su periodo, ¿sí? En el 92, en el 93. Sí, sí. Bueno, se privatizó con el mismo estilo que está privatizada Petrobras o que está privatizada Ecopetrol. En la bolsa de Nueva York, un tiempo después, Repsol puso a 14.000 millones de dólares. Eso que aquí se vendió por 7.000 millones de dólares. Digo. No. Pero a ver, es una política. Tiene una confusión. Yo espero que Trever no le haya contado eso. Porque... Él lo contó. No, pero lo debe haber entendido mal. Porque si no, pobre Trever tendría que estar totalmente equivocado. ¿Usted privatizaría YPF de nuevo? YPF se privatizó de una manera ejemplar, Ajá. con Extensoro a la cabeza, y fue una empresa que nos permitió que aumentaran las reservas de gas, aumentaran las reservas de petróleo, que tuviéramos no solo autoabastecimiento, sino que llegáramos a exportar gas a los países vecinos, lo mismo que toda la reforma del sector eléctrico, que lideró un cordobés muy capaz, muy inteligente, muy valiente, que se llama Carlos Bastos, que nos dio... que pasamos de no tener electricidad durante 8 horas seguidas en el verano 88-89 a exportar electricidad. Todas esas políticas, incluida la de YPF, fueron totalmente revertidas por este gobierno que ha creado una crisis energética impresionante. Y con respecto... que participe un segundito, que participe la gente. No, pero espera un minuto. Usted me dice que Trever dijo tal cosa y déjeme que le diga la verdad. La venta del paquete estratégico del 14% a Repsol, que le dio derecho a Repsol a hacer una oferta pública a todos los tenedores de acciones, entre ellos a Kirchner, que tenía un porcentaje importante, eso lo decidió Menem. No era mi mejor opinión, y yo no estaba, por supuesto, en el gobierno, al contrario, yo era mucho más opositor de Menem que muchos que hoy se dicen antimenemistas y pro-kirchneristas, sí. Por ejemplo, el jefe Pichetto, el jefe de las cámaras de senadores. Pero lo importante es que, por ejemplo, si Kirchner hubiera querido que no se vendieran las acciones de YPF en ese momento, él, que tenía casi el 5%, no las podría haberlas conservado. Las vendió. ¿Sabe por qué las vendió? Porque las había comprado a 19 y porque Repsol le pagaba 44. O sea, era una... Lo que pasa es que después se tergiversó totalmente la historia. Me deja un segundito que opine la gente que está con mucha ganas de opinar. Espera un minuto. Yo le pediría a Salvador Trever que si va a contar esta historia, espero que no la haya contado como usted me dice que la contó. Voy a poner el testimonio del próximo programa, no estoy mintiendo. Pero déjenme, por favor, que quieren, en serio. Bueno. A ver, ¿qué opinen en Facebook nuestros invitados? Muchos tweets a través de @ZonaPolítica.tv, vamos a leer solamente algunos. Luciana Echevarría dice: Cabrón no es solo responsable directo del 2001, sino que también en el 82 estatizó la deuda de más de 900 empresas y extendió la mecha. También expresa Luciano Scardino: qué bueno que parezca caballo para los faltos de memoria que añoran los 90, ahora en Zona Política, aguante el consenso de Washington. Stanislao Malik, uno de nuestros invitados, expresa: excelente que se postule Caballo. Quien quiere votar al neoliberalismo sabrá qué hacer sin estar disfrazado de progresismo o centro. Pregunta si la convertibilidad era sostenible. ¿Por qué el megacanje el 15,5% de tasa? Los mercados evaluaron mal nuestra situación. Y Juan Turelo, periodista cordobés, también expresa a través de Twitter: Domingo Caballo en Zona Política. ¿Por qué en una lista cuyo referente dispuso default cuando usted quería financiar con el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que se nos ha pasado. Miren, tenemos 4 páginas más de preguntas para... ¿Y no me van a dejar contestar ninguna de esas preguntas? Muy breve, por favor, me tengo que ir a la pausa. No quiero que le quite tiempo la de Laura Olivera, que también es candidata. Pero la del 82, por favor. ¿Eso también se los contó Trever? No, a mí no me... No, yo lo que le conté es lo que le dije puntualmente. Pero dicen que yo estaticé la deuda pública. Yo fui el primero... el gobierno de la dictadura militar, ¿no? Yo fui el primero con apoyo de todos los partidos políticos y cuando a mí me hicieron renunciar, Alfonsín dijo que era un atentado contra la apertura democrática. Caballo, viene una vez más, lo invito, no le quiero sacar tiempo a la legislatura. No, bueno, pero escúcheme, no puedo dejar una mentira así puesta en el aire. Hay varias de las que se han dicho, pero le digo una cosa. Yo resolví el problema de los que estaban endeudados en peso por la circular 1050. A esos sí les licué los pasivos para que recuperaran la propiedad de su vivienda. Mientras Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como abogado de los bancos, ejecutaban a los endeudados por viviendas y se quedaban con esas viviendas. Entonces... Pablo, me quedo con ganas de preguntarle muchas cosas. Yo también, de preguntarle sobre el corralito, de preguntarle muchas cosas, pero me tengo que ir a la pausa. ¿Por qué no invitan? Sí, no hay ningún problema, está abierto aquí, como le hemos invitado ahora. No, pero denme más tiempo, sobre todo si van a poner... Usted le está quitando tiempo si van a poner todas esas preguntas. No, pero tiene que venir la legisladora de Liberal. Le agradezco mucho que haya venido. Muy bien.